Bienvenidos a la sesión 13 del curso de Políticas de Uso de Suelo y Vivienda que estamos ofreciendo en el Departamento de Estudios Regionales CINESER del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Esta sesión 13 se denomina Casa, Ciudad y Globalización. Ahorita vamos a explicar por qué este nombre dentro de un curso de Políticas de Uso de Suelo y Vivienda. En palabras de Pedro Páramo en la novela de Juan Rulfo, podríamos parafrasear diciendo que fuimos a China porque nos dijeron que allá había un mercado inmobiliario boyante y eso nos sorprendió porque habíamos leído mucho al respecto en las noticias, en medios académicos, etcétera, y claro que una de las preguntas importantes que nos condujeron allá fue la idea de cómo puede existir un mercado inmobiliario boyante en una economía que en principio no es una economía capitalista de mercado tal y como la conocemos. Y entonces queríamos ver de cerca, en la medida de las posibilidades, sin hablar chino, esta situación, con la ayuda de conocedores del tema, por supuesto, incluyendo conocedores locales. En esta sesión vamos a utilizar el referente a China como fenómeno urbano contemporáneo que nos muestra con evidencia sólida la importancia de considerar las transformaciones globales en las decisiones de políticas de uso de suelo y vivienda y en el comportamiento de los actores involucrados en el mercado de suelo y vivienda en países como México, en estados como Jalisco, en ciudades como Guadalajara o en cualquier otro pueblo o ciudad del país o del mundo en el que uno se encuentre. Los temas a tratar que vamos a discutir acá son: uno, cómo entender la conexión entre el proceso de globalización y las decisiones que tomamos respecto a nuestra casa. Dos, valores de uso y valores de cambio de las viviendas en un mundo global. Tres, las políticas de suelo y vivienda como protección de bienestar social en un mundo globalizado. Cuatro, los retos para los gobiernos locales en políticas de vivienda. Y cinco, conclusiones. Fuimos a China a estudiar este fenómeno de muy fuerte crecimiento urbano y de vivienda en las ciudades chinas, a sabiendas de que no es propiamente una economía capitalista como las conocemos en Occidente. Y vamos con esta pregunta: ¿cómo entender la globalización y los nexos que tenemos con nuestras viviendas? Y queríamos ver qué fenómenos ayudaban a explicar esto. Esto, claro, resulta muy complejo porque China es una sociedad muy diferente a la nuestra en el sentido de la forma de gobierno que tienen, la forma de toma de decisiones, el control que tiene el Estado sobre el desarrollo capitalista del mercado, el control que el Estado tiene sobre los movimientos de población entre regiones o del campo a la ciudad, etcétera, ¿no? Para responder a esta pregunta y usando a China como ejemplo, diríamos que hay dos grandes temas desde los cuales abordar este tipo de situaciones. El primer tema es el tema de tendencias de globalización y desarrollo urbano y conceptos emergentes de vivir bien. Tanto el crecimiento urbano en China como las transformaciones urbanísticas que están ocurriendo en el mundo, y cuando lo vemos como personas, como académicos, como periodistas o desde el punto de vista de un político tomador de decisiones, aún en el gobierno local más pequeño de un país como México, es claro que tenemos que reflexionar sobre estos tres asuntos, ¿no?, que se están reconstruyendo ante nuestros ojos. Uno es la noción de vivienda digna y el derecho a la ciudad o el derecho a suelo y vivienda, ¿no? Dos es la manera como manejamos en políticas de uso de suelo los temas de sustentabilidad y resiliencia. Y tres es el tema de la participación pública en el diseño de las políticas de suelo y vivienda. Estos son tres temas importantes porque, como hemos estado diciendo a lo largo del curso, partimos del supuesto de que las personas tienen alineadas sus preferencias y pueden interpretar sus propias ideas de bienestar social, de lo que significa vivir bien y como consecuencia de lo que significa tener una vivienda digna. En el contexto de la globalización, la conexión entre globalización y vivienda digna es que
constantemente estamos siendo bombardeados con distintas ideas y perspectivas analíticas de todas las fuentes que hemos manejado acá respecto a este tema, mercadotecnia, religión, etcétera, que nos van redefiniendo qué vamos a entender por vivienda digna. Y esto es importante porque eso alinea las aspiraciones de la población y alinea los comportamientos de los actores del mercado de suelo y vivienda. En torno a la noción de vivienda digna y el derecho a la ciudad, se redefinen los comportamientos de consumidores, constructores, grandes desarrolladores inmobiliarios, bancos que prestan dinero para comprar casa, etcétera. Esta redefinición va a ser importante y la globalización la cambia en muchos sentidos. Respecto al tema de sustentabilidad y resiliencia, es obvio que, pues, y esto, quien haya puesto un poco de atención sobre cómo ha crecido económicamente China en los últimos 40 años, se da cuenta que la idea de sustentabilidad y resiliencia a nivel mundial están sometidos a una fuerte presión por la competencia económica mundial y el surgimiento de China como potencia económica. Cuando lo vemos a nivel de ciudad, nos damos cuenta de que sustentabilidad y resiliencia siguen siendo dos justificaciones, dos enfoques importantes para alinear políticas de suelo y vivienda, y la tarea para los gobiernos de cualquier orden consiste en identificar qué acciones específicas se pueden impulsar para contribuir al logro de estos grandes objetivos discursivos que a veces no tienen un referente empírico muy evidente para los miembros del gobierno y para los consumidores o los desarrolladores inmobiliarios. Y luego está el tema de participación pública en el diseño de políticas, y el ejemplo de China es importante porque China no es precisamente una sociedad muy participativa en el proceso de toma de decisiones. El mercado inmobiliario en general y a nivel de ciudad o a nivel de desarrollos particulares inmobiliarios no es precisamente participativo. Hay un mercado que funciona con subastas, hay un control muy estricto del Estado, de lo que se autoriza y lo que no se autoriza, y hay un empuje importante de hacer del crecimiento inmobiliario una de las fuentes del crecimiento económico del país. La idea de la participación pública, como la conocemos en Occidente, pues es muy diferente. En una presentación hecha en China respecto a estos temas, algunos participantes de la conferencia en la que tuve la oportunidad de participar, pues me cuestionaban por qué tanto énfasis en el proceso de planeación, en el proceso de diseño de la política y no tanto en el producto, que es como ellos lo manejan. Y yo me perdí un poco con las respuestas, pero ahí mi amiga china me ayudó a salir al paso para explicarles esto de que en Occidente estamos más preocupados por el proceso, o no más preocupados por el proceso que por el producto, pero sí igualmente preocupados por lo menos. Aquí hay, digamos, otro ejemplo también de cómo estos tres temas, vivienda digna, sustentabilidad, participación pública, son temas que se entretejen a la hora de discutir las políticas de suelo y vivienda, y son temas que estamos reinterpretando constantemente, que estamos utilizando constantemente para ayudarnos a entender el significado que tienen desde las pequeñas acciones urbanísticas que se toman en un municipio hasta las grandes transformaciones globales que están teniendo lugar actualmente. El segundo tema importante, que sí ya se enfoca más al tema particularmente de China como referente del proceso de globalización, es esto que podríamos llamar el urbanismo radiante en China y el reordenamiento geopolítico, económico e inmobiliario mundial. Le llamamos urbanismo radiante a esta sección porque, pues, dentro de las grandes utopías urbanísticas del siglo XX está la de Le Corbusier, que quien propuso esta idea del urbanismo radiante, que es básicamente la demolición de lo viejo, la construcción de grandes torres verticales, modernistas, con jardines a un lado, espacios públicos cercanos a las torres y el desarrollo de grandes complejos inmobiliarios. Cuando uno aterriza del avión en una ciudad china, Beijing, Shanghai, lo que sea, uno piensa que Le Corbusier estaría feliz de ver los resultados que han tenido sus ideas en China, porque cuando uno ve las maquetas de su propuesta de urbanismo radiante y los desarrollos en este tipo de ciudades, parecen calcadas
de los diseños de Le Corbusier. Un bosque de edificios verticales de 40, 50 pisos en ciudades como Shanghái o incluso Xi'an, que ni siquiera sabíamos que tenía como 12 millones de habitantes. Un bosque de edificios de este tipo y aún así también algo de crecimiento suburbano muy al estilo de Frank Lloyd Wright. Entonces, en términos de este curso, lo que nos importa destacar con esta idea del urbanismo radiante en China es que en China se está, digamos, transformando la idea de ciudad, tomando sí lo que ocurre en Occidente, pero dándole un, una vuelta más a la tuerca para transformar los patrones de convivencia incluso. En el modelo chino de urbanismo nos llamó la atención eh, la pérdida de privacidad relativa ante el monitoreo constante que el gobierno chino tiene sobre sus ciudadanos, el monitoreo del comportamiento en la calle, en la ciudad, en el fraccionamiento, etcétera. La existencia de un mercado boyante, o ahora está un poco en crisis, nosotros fuimos ya hace 10 años, el mercado boyante inmobiliario que es prácticamente dirigido por el Estado, quien controla el suelo, controla el financiamiento, etcétera. Y sí, claro, hay empresas corporativas muy importantes, muchas de las cuales tienen inversión pública. Y luego la exportación del modelo y el financiamiento en países menos desarrollados, que es algo que los analistas están estudiando recientemente porque en los últimos 4 o 5 años, desde el COVID para acá, el crecimiento chino y el crecimiento urbano en China se ha desacelerado. Una de las cosas que todo el mundo está apostando que va a ocurrir es que China va a exportar su modelo de financiamiento y de desarrollo urbano a países menos desarrollados, sobre todo con aquellos que ya tienen un intercambio comercial y financiero muy importante. Y cuando decimos esto, estamos pensando principalmente en los países de África, pero también en prácticamente toda América Latina, con sus consabidas excepciones y entre las que se encuentra México, por razones geopolíticas más que nada. Otro tema importante que nos interesa recuperar en esta sesión, del cual hemos estado hablando a lo largo del curso, que tiene que ver con cómo sí hay puentes importantes entre los comportamientos muy particulares de los agentes del mercado, incluyendo la familia que está por comprar una casa o la empresa inmobiliaria que está por construir 10,000 viviendas en la periferia urbana. Y este tema es la conexión entre estos comportamientos y los procesos de cambio globales, ¿no? Para aterrizarlo un poco, podemos estudiar ese vínculo pensando en un tema que hemos tratado acá hace algunas sesiones, que es la evaluación de impacto. Y el tema clave acá es los impactos acumulativos del acceso a la vivienda. Podemos pensar el tema de impactos acumulativos en 3 dimensiones, que son nuestras 3 decisiones clave que hemos estado manejando en el curso. Uno es desde la perspectiva de la localización de las viviendas, desde la perspectiva de los materiales utilizados, y 3, desde el punto de vista del tipo de vivienda que se adquiere. Desde la perspectiva de la localización de las viviendas, la discusión entre impactos acumulativos y los grandes procesos de cambio global tienen que ver con 2 asuntos. Uno es las malas decisiones de localización que mucha gente toma, y incluso empresas toman, no solamente personas. Y 2, el tema de los patrones de movilidad no sustentables. Si mezclamos estos 2 temas de malas decisiones de localización y patrones de movilidad no sustentables, lo que tenemos es un proceso de desarrollo urbano muy nocivo para el medio ambiente y muy nocivo para la idea de bienestar social, calidad de vida, o como decimos ahora, vivir bien. Por otro lado, desde la perspectiva de los materiales utilizados, pues los 3 asuntos claves son el uso de materiales sin considerar los impactos ambientales que tiene el tipo de materiales utilizados y el origen de los materiales utilizados, los desechos, basura y otras emisiones que se generan en la construcción, en el sector de la construcción y en la vida cotidiana de las personas, y el consumo desmedido de agua y energía como asuntos clave
que tienen que ver con qué materiales estamos utilizando para sostener un desarrollo inmobiliario determinado. Y el tercer gran tema es desde el punto de vista del tipo de vivienda, donde evidentemente los patrones de adquisición de vivienda y la estructuración de un mercado de vivienda muy desigual nos da como resultado tres asuntos que vale la pena considerar cuando estamos pensando en diseñar políticas de suelo y vivienda. Estos temas son la desigualdad social, el desperdicio de recursos y la privatización de bienes públicos como la seguridad, el transporte, el espacio público, como decíamos en las sesiones anteriores. De manera que si sintetizamos un poco esta utilización del caso chino como un referente para pensar en las vinculaciones entre las decisiones que se toman en un mercado de suelo y vivienda, en un país, en un estado, en una ciudad en particular, y el proceso de globalización, volveremos a insistir en la idea de que desde China se está construyendo una nueva construcción alternativa, una nueva explicación de las maneras de vivir bien y cómo estas maneras de vivir bien tienen implicaciones en el crecimiento urbano que se refleja en la práctica en viviendas muy pequeñas, de desarrollos verticales muy grandes y hogares intensivos en el consumo de tecnología de información y comunicación. También podemos pensar en mercados inmobiliarios dominados por grandes consorcios empresariales capaces de manejar grandes fondos de inversión, usar tecnología de construcción a gran escala y soluciones urbanísticas que enfatizan las eficiencias, el monitoreo de comportamientos en el ámbito público y la constitución de redes funcionales de movilidad de personas y distribución de mercancías. Y finalmente, lo que llamaríamos la renuncia a los derechos de la privacidad. Incluso, o mejor dicho, desde la experiencia que nos dejó la pandemia del COVID, en donde la política de distanciamiento social condujo a el encerramiento y el Estado desarrolló nuevos mecanismos para monitorear comportamientos de las personas en todos los sentidos. Esta es, digamos, en el plano discursivo lo que está sucediendo. Cuando nosotros queremos tratar de encontrar referentes empíricos cercanos a nuestro proceso de toma de decisión, a veces nos cuesta trabajo entender que sí, que efectivamente estas conexiones que hemos estado señalando aquí existen y que nosotros no podemos identificarlos fácilmente. Y entonces lo que ocurre es que tenemos que pensarlo de esta manera. ¿Qué consumimos? ¿Dónde lo consumimos? Y cómo cada uno de los actos que hacemos de consumo y de decisión en el mercado de suelo y vivienda, pues tiene que ver con quién sale ganando a nivel mundial, qué proveedores nos abastecen de soluciones de vivienda y de transporte y urbanísticas en general, qué países lo están haciendo, cómo esto está alterando el balance de la economía mundial. Y pues es muy complicado de entender, pero no es lo mismo comprar una silla de madera hecha en Italia que comprar una silla de plástica hecha en Shenzhen o en alguna otra ciudad china. No solo por el tipo de material, no solo por el estatus que esto representa, sino como un simple acto de ir a comprar al Home Depot nos genera un efecto distributivo de la economía a nivel mundial y nos altera, cuando lo multiplicamos por millones, nos altera los flujos de comercio y los debates geopolíticos de que voy a poner aranceles y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un tema que debemos de pensar siempre. Cuando lo pensamos a esta escala, aunque nos cueste algo de trabajo, un tema central es que tenemos que considerar el tema de los riesgos macroeconómicos. Cuando uno va a China y regresa, llega pensando que tenemos que hacer algo al respecto, porque creo que vamos a salir perdiendo, o por lo menos yo llegué pensando eso de China. Tenemos que hacer algo al respecto, porque vamos a salir perdiendo. Lo mismo si China sigue creciendo de la manera como lo está haciendo, o si deja de crecer. En ambos sentidos va a haber impactos en nuestra economía, en nuestra sociedad, etcétera. Por ejemplo, actualmente sabemos que
en los últimos 3, 4 años, pues China está teniendo una desaceleración de su economía. Y las cifras en China todas son hiperimpresionantes. Tenemos que la desaceleración y la quiebra de empresas y reducción de la demanda de minerales es muy fuerte. Y uno podría pensar, bueno, pero esta desaceleración ¿en qué nos afecta? Pues nos afecta porque altera los mercados mundiales de minerales. Un ambientalista podría decir, pues qué bueno, porque resolvemos parcialmente el problema extractivo. Pero un economista tradicional diría, pues qué malo, porque eso desacelera la economía mundial. Los datos revisados, datos muy recientes, sugieren que en China hay alrededor de 70 millones de casas vacías en este momento. Los grandes conglomerados inmobiliarios que crecieron de la mano del Estado chino están entrando en bancarrota porque ya no está siendo tan fácil colocar tantas viviendas en el mercado inmobiliario de China, y porque hay muchas restricciones. Se siguen construyendo viviendas en las ciudades, pero la gente no tiene la libertad pura de cambiarse del campo a la ciudad si no tiene un proyecto de vida autorizado por el Estado. En general, a nivel mundial, la consecuencia que esto va a tener es que va a conducir a la búsqueda de nuevos mercados en el mundo, lo cual en la práctica significa estas grandes empresas que se están quedando con capacidad ociosa van a salir al mundo a tratar de reproducir sus modelos de urbanización, y van a salir al mundo a convencer a los gobernantes locales de que les hace falta más ciudad, les hace falta más vivienda y que tienen que construirla siguiendo un modelo que, dirían los chinos, nos ha funcionado muy bien en nuestro país. Por otro lado está los impactos en el comercio mundial de bienes de consumo intermedio y duradero. Si la economía china se desacelera, se va a desacelerar el comercio mundial de bienes de consumo intermedio y duradero. Muebles, autos, sillas, objetos de consumo cotidiano que casi compramos y desechamos, etcétera. Y va a alterar los flujos de comercio mundial y va a alterar los destinos de las ciudades que juegan un papel importante en este tejido comercial que significa el ascenso de China en la economía mundial. Luego están los impactos en los mercados mundiales de alimentos y las presiones por el crecimiento de monocultivos y el comercio mundial. Porque si bien China se está desacelerando, sí ha alcanzado ya un nivel de desarrollo suficientemente grande como para impactar en los mercados mundiales de alimentos. Si China decide comprar un tipo de producto, ese tipo de producto va a encarecerse a nivel mundial. Y luego está finalmente el advenimiento de conflictos geopolíticos y nuevos pactos de comercio, que es prácticamente donde está México atrapado en este momento. En donde, por un lado, vemos esta relación disfuncional México, Estados Unidos, China, en el que China y Estados Unidos tienen un conflicto geopolítico comercial importante y México queda atrapado entre seguir vinculado con Norteamérica por el Tratado de Libre Comercio y abrirse más a la inversión y al comercio con China, a sabiendas de que es la potencia mundial en emergencia. Pero tenemos esta invitación, entre comillas, de Estados Unidos que nos sugiere que no le abramos tanto las puertas al mercado chino, y esto se traduce en la práctica en amenazas de boicot comercial o la imposición de aranceles a la importación de productos chinos hechos en México y cosas por el estilo. Y esto se va a reflejar en el sector vivienda y en el sector de desarrollo urbano, porque pues va a seguir llegando oferta de financiamiento chino, por ejemplo, a México, pero que a lo mejor va a entrar por la vía de intermediarios como Singapur o incluso Hong Kong, suponiendo que, haciéndonos como que Hong Kong en realidad no es parte de China. Pero hay otros intermediarios que pueden jugar un papel muy importante ahí. Más la presencia de maquinaria, transportes, etcétera. Entonces ahora, por ejemplo, en Guadalajara, tú puedes tomar un camión que va desde el norte al sur de la ciudad y de ahí de repente dice destino Guangzhou o una cosa así, como que se les olvidó borrar el letrero porque estamos importando transporte urbano de China. Ahí hay una conexión interesante entre movilidad, comercio, soluciones de vivienda, financiamiento, desarrollo inmobiliario, etcétera. Muy interesante que tenemos que estar monitoreando en el futuro y que como consumidores tal vez se pierde un poco qué está pasando, pero no tanto si ponemos atención en las noticias, por lo menos.
Ahora bien, toda esta discusión que puede sonar muy teórica, muy incluso especulativa y casi como teoría de la conspiración entre tratar de entender los vínculos entre nuestra casa y la globalización, en realidad podemos aterrizarla en un tema muy práctico que todo el mundo puede entender. Y esto es cómo los vínculos de la globalización con los comportamientos del mercado de suelo y vivienda se reflejan en alteraciones en los valores de uso y los valores de cambio de las viviendas en un mundo global. Y aquí vale la pena recordar que cuando hablamos de valores de uso, estamos hablando de con cuánto valora un consumidor la vivienda que ha adquirido, y cuando hablamos de valores de cambio, estamos hablando de cuál es el valor real que la vivienda tiene en el mercado, considerando el contexto en el que está, el comportamiento de su economía, etcétera. ¿Y por qué decimos que el tema de valor de uso y valores de cambio lo podemos entender todos? Porque todos lo vivimos en el momento en el que vamos a comprar una casa, vamos a rentar un departamento, vamos a comprar nuevos equipos para acondicionar la casa, mobiliario, etcétera. Y también porque todos sabemos que si queremos pedir un crédito, eh, la disponibilidad de crédito, las tasas de interés, etcétera, etcétera, pues tienen que ver con cómo se está comportando la economía. De esta manera llegamos a la idea de lo que podríamos llamar las causas globales de cambios en el valor de uso de las viviendas. Y aquí tenemos una pequeña lista de causas globales que alteran el valor de uso de las viviendas. La primera es sin duda la transición demográfica y los cambios en los hogares. A medida que se da la transición demográfica hacia familias más pequeñas y mayor movilidad, digamos, de las personas, de la casa en la que crecieron, a su propio departamento, etcétera, pues el tamaño de la vivienda, el tipo de equipamientos que las viviendas tienen va cambiando, y por un lado crece la demanda de unidades habitacionales más pequeñas y nuevas, y deja de tener demanda las grandes viviendas o el tipo de departamentos que se consumían en el pasado no tan remoto. En segundo lugar están las transformaciones de los patrones de movilidad y uso de las tecnologías de información y comunicación. Si algo dejó la pandemia en este tema del COVID, es la legitimidad que tuvo el trabajo desde casa o home office, y la aparición de un segmento de demandantes de unidades habitacionales que conocemos ahora como nómadas digitales, que pueden trabajar de facto en Ciudad de México, en Guadalajara, y tener su nómina en Houston, Los Ángeles o Vancouver. Entonces, estas personas van a demandar vivienda en lugares en los que no precisamente tienen su empleo en el sentido formal del término. El tercer tema es la relocalización de empresas entre ciudades y entre países. A medida que se van moviendo empresas de una región a otra, de un país a otro, esto va alterando los mercados inmobiliarios, y es algo que es muy fácil de entender para todos. Luego están las transformaciones tecnológicas en los materiales, y esto significa más que nada las nuevas posibilidades que se abren de construcción y las transformaciones que esto tiene en las dinámicas de los proyectos inmobiliarios, en su parte de planeación, construcción y operación, que van a ser temas importantes cuando evaluamos sus impactos en la ciudad, pero van a ser muy importantes también cuando hablamos de eh, la disponibilidad de las unidades habitacionales en el mercado. Luego está el tema de cambio climático y los nuevos riesgos que estamos enfrentando en el mundo, que tienen que ver con repensar las decisiones de localización de la vivienda y el tipo de materiales que utilizamos. Y finalmente está el tema de las condiciones de seguridad y los riesgos geopolíticos. En el sentido amplio, los riesgos geopolíticos lo que terminan influyendo es los flujos de inversión, la disponibilidad de crédito y la migración de consumidores de vivienda de un lugar a otro, y cómo van surgiendo de repente mercados inmobiliarios inexplicables en un mundo de hace apenas 40 años.
Porque si no existiera esto, entonces no tendríamos los departamentos de 40 millones de dólares en Manhattan, ni el crecimiento inmobiliario muy especulativo que tiene todo lo que es el Medio Oriente, Emiratos Árabes, Qatar, Dubái, Arabia Saudita, etcétera, que tienen a veces, por ejemplo, Qatar, más población extranjera que nacional y unos desarrollos inmobiliarios impresionantes. Y tienen que ver con esto, con el tema geopolítico, en donde hay condiciones para invertir, condiciones para habitar y seguridad en la tenencia de las propiedades. Luego está la incertidumbre en el valor de cambio de las viviendas, el cual sabemos está asociado a temas de macroeconomía, de geopolítica también, pero más específicamente a variaciones en el tipo de cambio de la moneda de un país, variaciones en las tasas de interés, presión de los bancos al uso de tasas de interés flexibles, desajustes en la oferta y la demanda de vivienda, es decir, se está produciendo vivienda que nadie quiere habitar o a precios que muy pocos pueden pagar. Y así terminamos, como les decía hace rato, con China, que tiene 70 millones de viviendas, según se estima todo el país, o ciudades mexicanas como Tlajomulco, que tiene miles de viviendas deshabitadas, a pesar de que México es un país donde hay mucha gente que no tiene casa. Entonces terminamos con estas fallas de mercado, pero también fallas del Estado para hacer políticas públicas que permitan adaptar estas grandes transiciones económicas, políticas mundiales al comportamiento de los mercados o viceversa, ajustar el comportamiento de los mercados de vivienda locales a estas grandes transiciones y no dejarse llevar por, eh, por ejemplo, la oferta de dinero barato por un tiempo. Porque la oferta de vivienda barata por un tiempo lo que hace en la práctica es incrementar el valor de las viviendas. Porque hay más dinero flotando, más gente con dinero disponible que luego después no necesariamente puede pagar un crédito y presión sobre el mercado inmobiliario que se refleja en compra de casas a un alto valor. Y si esto se hace con tasas de interés flexibles, es un problemón bárbaro que, bueno, en México lo conocemos todavía como el fenómeno Fobaproa, donde tuvimos que ir a rescatar a quien ofrecía los créditos porque todo el mundo estaba quebrando. Acá lo que nos interesa señalar, por lo tanto, es que en este tema de valores de uso y valores de cambio de las viviendas en un mundo global y toda esta serie de cambios que he señalado hace un momento, nos interesa destacar que los cambios son diferentes en distintos tipos de países. Para la preparación de este video, consulté datos y lo que encontré fue que pues los precios de la vivienda en los mercados emergentes han crecido más rápidamente que los precios de la vivienda en las economías avanzadas. Desde la pandemia para acá, la combinación de bajas tasas de interés y los cambios estructurales de las economías condujeron a un encarecimiento de los precios de la vivienda, sobre todo en los países en desarrollo. Esto significa que por muy esotérico que nos suene el tema de la conexión entre nuestra casa y los procesos globales y el ascenso de China, etcétera, a la economía mundial, en la práctica se va a reflejar por lo menos en los precios que pagamos por la vivienda y en los precios de los materiales que usamos en ella o los equipamientos de la vivienda. Eso no podemos perderlo de vista nunca. En el tema 3, que aquí he denominado las políticas de suelo y vivienda como protección del bienestar social en un mundo globalizado, lo que es interesante estudiar es cómo esta gran transformación que estamos teniendo en el plano discursivo sobre lo que es vivienda digna se debe de pensar desde 4 perspectivas analíticas por lo pronto de lo que esto significa en términos de protección del bienestar social. Los consumidores de vivienda, los oferentes de vivienda, los financiadores del desarrollo de vivienda, etcétera, saben que el Estado tiene un papel que desempeñar en la tarea de ofrecer vivienda digna. Los tomadores de decisiones en el municipio, en el Estado, en el país, saben que tienen una función importante que cumplir porque está hasta constitucionalmente mandado que tienen que hacer algo para que la gente tenga vivienda digna. Y por eso le llamamos protección del bienestar social desde la perspectiva de crear vivienda digna.
En el contexto de la globalización, esta intención de ofrecer vivienda digna a todos los sectores de la población nos lleva a reflexionar sobre 4 aspectos de seguridad de la población. El primero es sin duda el tema de seguridad ambiental. ¿Cómo le hacemos para hacer políticas que se adapten al tema de cambio climático, al tema de amenazas ambientales, a las necesidades de ordenamiento territorial, como lo hemos visto en una de nuestras sesiones anteriores, de tal manera que las personas puedan vivir en condiciones ambientalmente más resilientes? Luego está el tema de la seguridad financiera, donde la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que el mercado inmobiliario no asuma más riesgos de los que puede absorber? Y cuando decimos el mercado inmobiliario nos referimos a los bancos, a los desarrolladores inmobiliarios y a los constructores de vivienda, pero sobre todo a los consumidores de vivienda, que también si los dejamos con toda la libertad del mundo pueden asumir riesgos muy elevados, como lo vimos en una de las descripciones en el libro extraterrenal, que allá se llama Lecciones de Desarrollo Inmobiliario desde el Table Dance o algo por el estilo. Y luego está el tema de la seguridad sociourbana, que tiene que ver con hacer que los mercados inmobiliarios no nos produzcan escenarios de vivienda y de fraccionamientos inhabitables, y más bien lograr que las soluciones urbanísticas que construimos ofrezcan seguridad en muchos sentidos del término a los habitantes de los nuevos desarrollos inmobiliarios. Seguridad pública, seguridad en términos del abasto de bienes básicos, incluyendo movilidad, y está el tema de la seguridad técnica, que es pues que el producto que consumimos esté técnicamente bien hecho, con buena cimentación, con buenas estructuras, con buenas instalaciones, que no la vivienda se convierta en una carga cotidiana de mantenimiento más allá de lo que vale la pena invertir en ella. Estos son 4 conceptos de seguridad que son un referente muy fácil de introducir en el diseño de políticas de suelo y vivienda porque apelan a actividades que distintas agencias de gobierno pueden llevar a cabo. El tema de seguridad técnica es más un tema de protección civil. El tema de seguridad sociourbana es un tema más de las dependencias de planeación urbana, regulación del suelo y policía. El tema de la seguridad financiera es un tema más de los departamentos de economía, de las unidades de desarrollo económico municipal. Y el tema de seguridad ambiental es un tema que apela al trabajo que realizan las direcciones de ambientales y las direcciones de obras públicas, de abastecimiento de agua, las agencias para prevenir la contaminación y por el estilo. No hay mucho que buscarle en ese sentido, sino que en la práctica nada más es a lo mejor redefinir funciones, monitorear desempeños de las estructuras de implementación y ver cómo se están relacionando con los distintos involucrados del mercado inmobiliario. En este mismo tema de las políticas de suelo y vivienda como protección de bienestar social en un mundo globalizado, podemos hacer una especie de checklist que nos dice que las políticas que emprendemos protegen más a la población si permiten a las personas acceder a viviendas localizadas cerca de los entornos donde hacen su vida. Buenas localizaciones les llamaríamos acá en el curso. 2, ayudan a acceder a viviendas en sitios menos vulnerables a afectaciones ambientales, incertidumbres económicas e inseguridad. 3, ayudan a crear condiciones favorables para que los precios de los bienes inmuebles no generen burbujas y depreciaciones repentinas que dejen como perdedores a las personas más vulnerables. 4, alientan la existencia de ambientes saludables e incluyentes para ser habitados, que tienen que ver con las nociones más básicas de lo que significa vivir bien. Y finalmente, contribuyen a reducir las desigualdades entre grupos sociales. Con estos 5 grandes criterios tenemos elementos suficientes para hacer una especie de evaluación rápida de si la política que estamos diseñando va a contribuir a estos objetivos. A todos o a algunos de ellos, por lo menos, ¿no? Y eso nos evitaría la pena de tener que estar haciendo políticas que a lo mejor no contribuyen a nada de esto. Y si no contribuyen a nada de esto, pues entonces hay que trabajarle un poco para pensar a qué exactamente están contribuyendo. Y lo importante de evaluarlas desde esta perspectiva es porque
pues en un contexto global, estos son temas que todas las ciudades están tratando de impulsar. Estos son objetivos que todos los reguladores de vivienda están tratando de procurar. Sí hay que ponerle atención a ellos. Dicho todo lo anterior, podríamos empezar a avanzar hacia las conclusiones de esta sesión hablando de algo que podemos llamar los retos para gobiernos locales en políticas de vivienda en un mundo global. Y podríamos empezar esta tarea señalando desde una revisión de qué se está haciendo en el mundo. Y acá lo que tenemos es un gráfico sobre el número de países por tipos de políticas de vivienda que se están impulsando. Y los temas que estamos listando acá son interesantes porque nos hablan, como decía hace un momento, la importancia de ser parte de algo que está impulsándose a nivel mundial y no quedarse muy atrás. Acá están los temas señalados en amarillo que se están impulsando y el número de países que lo están intentando. Y los temas básicamente son asegurar vivienda accesible, mejorar la calidad de la vivienda, incrementar la oferta de vivienda, desarrollo urbano incluyente y sustentable, mercado de vivienda eficiente, eficiencia energética, resiliencia y prevención de desastres, mejora de vivienda a grupos especiales, otro tipo de acciones diversas, mejores de vivienda a formas distintas de propiedad, capacidad institucional y de otros actores y asegurar la tenencia de la tierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 objetivos, o por lo menos 10 porque hay uno ahí que se llama otros, 10 objetivos muy claros que cualquier agencia de promoción de vivienda puede tropicalizar al contexto en el que está operando, sea que esta agencia es federal, estatal o municipal, y luego revisar en términos de sus mandatos constitucionales de competencias para ver cómo contribuyen a este objetivo. Un tema que personalmente me interesa mucho es la desatención que se tiene sobre el mercado inmobiliario en renta de vivienda, en el que los municipios y las entidades federativas en México están haciendo realmente muy poco, a pesar de que existen condiciones tecnológicas, políticas, etcétera, que podrían reflejarse en la construcción de una agenda concurrente municipal, estatal, federal, que resolviera radicalmente las condiciones en las que opera el mercado inmobiliario de vivienda en renta, pero no lo hacemos. Otro tema importante que tuve la oportunidad de trabajar en un trabajo publicado ahí, hay una versión en inglés muy breve y otra en español más amplia de esta misma idea, que es el tema de, para gobiernos locales, entender las vulnerabilidades que cada centro de población enfrenta. Y cuando hablamos de vulnerabilidades, estamos pensando en el transcurso cotidiano del desarrollo de una región, un país, una ciudad, pero también pensando en desastres eventuales. Esta propuesta yo la elaboré para explicar las vulnerabilidades en condiciones de pandemia, en sitios con una base económica principalmente turística. Y entonces pensé que una manera relativamente sencilla que cualquier gobernante local podría entender es que podemos pensar las vulnerabilidades de los asentamientos urbanos en ciudades que dependen mucho de alguna actividad económica, como digo acá lo hice para el turismo, en función de 3 ejes. El primer eje, que se llama la posición en las cadenas de producción, la posición que tiene un, uh, una economía, si produce bienes finales o si produce materias primas y productos que se pueden transportar en el mercado para contribuir a las cadenas de producción más amplias. El segundo es la distancia que se deben de mover los productos, si se mueven en distancias cortas o en distancias largas, el tipo de transporte que se debe de utilizar. Y el tercero tiene que ver con
el grado de dependencia que tiene una economía local de una rama de actividad en particular. Y acá la idea es que cada centro de población va desde una base, digamos, de monocultivo o de manufactura o de servicios diversificada a una mezcla industrial más desarrollada. Y ahí es importante qué tanto depende de un sector de la economía. Y entonces esto nos da tres vulnerabilidades. Una que le llamamos la vulnerabilidad por la posición de las cadenas de producción, otra por la mezcla industrial y la otra por lo que sería la carga de localización, es decir, cuánto le pesa la localización que tiene el producto o el servicio ofrecido. Y eso nos va a dar una tipología de centros de población que va a ser relativamente fácil de entender para diseñar políticas, para empezar a resolver cómo hacer para tener unas economías y una oferta inmobiliaria más adecuada a condiciones de vulnerabilidad, para reducir la vulnerabilidad. Esto se puede explicar más en el trabajo, ahí vamos a poner en la descripción del video el referente bibliográfico donde se puede consultar con mayor amplitud este modelo y cómo se aplica. Luego tenemos el tema de políticas de zonificación. En términos de retos para los gobiernos, esto implica hacer frente a estos 4 temas clave, que son usar zonificación incluyente, hacer políticas destinadas a ampliar las facilidades a desarrollos de usos mixtos, zonificar para prevenir desastres y utilizar en lo posible la transferencia de derechos de desarrollo, que ya hablamos por allá en la sesión 2 o 3, 4, por allá, en la 4 cuando hablábamos de Nueva York, transferencia de derechos de desarrollo para lograr metas de protección patrimonial, que puede ser protección patrimonial ambiental, cultural, arquitectónica, etcétera. Y que acá no los podemos volver a explicar, pero que son un instrumento de mercado que se puede utilizar sabiamente por los gobiernos locales para lograr objetivos y metas de políticas de vivienda. Luego están lo que llamaríamos políticas de inversión en activos para la resiliencia, que son inversión en desarrollo de capital social, infraestructura para enfrentar desastres naturales, inversión en abasto de agua, inversión en manejo de basura e inversión en desarrollo de fuentes de energía. Nótese que casi en todas dice inversión, pero la primera que tenemos listada acá es inversión en desarrollo de capital social. Sin capital social es muy difícil lograr la resiliencia de asentamientos humanos. Es importante desarrollar el capital social. Si nosotros queremos tener una evidencia sencilla de por qué el capital social es importante para la resiliencia, nomás pensemos qué es lo que típicamente ocurre en una ciudad afectada por un huracán en México. Y lo que típicamente ocurre es el saqueo, la violencia, etcétera. No la colaboración para enfrentar las consecuencias del desastre, o no tan evidente. Entonces, lo primero que es noticia son los saqueos. Y ahí es claro que hace falta capital social para hacer frente a este tipo de situaciones. No vamos a abundar mucho en eso, pero ese es un tema muy importante. Acapulco y el capital social. Estas son algunas frases para entender lo que hace falta por hacer después del huracán Otis. 1. Un evento como el huracán Otis obliga a la sociedad a echarse un clavado a las profundidades de los problemas. 2. Si una sociedad no se pone de acuerdo en proyectos de desarrollo colectivos, es muy difícil salir adelante. 3. Alcanzar un acuerdo sobre la existencia y las causas de un problema no es suficiente para resolverlo. Hacen falta acuerdos sobre los instrumentos para enfrentarlo. 4. La autoayuda, incluso cuando asume un nivel de pequeño grupo, es quizá la forma de resolver problemas más lejana del desarrollo urbano y territorial sustentable. 5. La colaboración en redes es necesaria, pero produce mejores resultados si se hace en redes más amplias que el núcleo familiar. 6. Formar asociaciones y redes es un paso clave para impulsar iniciativas colectivas y para alcanzar el desarrollo de algún sector de actividad. 7. La identificación participativa de necesidades es el primer paso hacia la coordinación en el desarrollo de políticas y es indispensable para alcanzar metas de desarrollo de largo plazo. 8. El protagonismo del gobierno inhibe los esfuerzos sociales para fortalecer sus redes de capital social mientras atiende la emergencia. 9. Usar los recursos de atención a un desastre en forma partidista es una forma costosa de desatender las causas. 10. Después de una gran tragedia, la sociedad puede girar hacia la pacificación y el buen vivir, pero eso no ocurre sin acción colectiva organizada. Y luego están las políticas más concretamente de acceso a vivienda.
Esto incluye regulación de mercado de vivienda en renta, regulación para el desarrollo de usos socialmente incluyentes, políticas de reducción de costos de transacción y atención especial a grupos de población en situación de calle mediante instrumentos públicos y privados. Estos son temas evidentemente prioritarios en todo tipo de asentamiento y son temas que, según el contexto, cada gobierno puede tratar de impulsar. Y por esta vía llegamos a nuestras conclusiones del día. Y nos interesa decir al respecto que con o sin globalización es necesario entender el peso de las construcciones discursivas en la manera y cómo los países están enfrentando la hechura de políticas de vivienda, pero sí debemos de pensar en la globalización como algo muy importante por diversas razones. Por muy complejo que parezca este entretejido discursivo que da lugar al entramado urbanístico de cada ciudad, si se hace un esfuerzo de síntesis y simplificación en el análisis de involucrados, es posible arribar a un mapa base en el que sobresale el protagonismo de 6 grandes grupos en cualquier ciudad. El Estado y sus diversas capacidades y sus diversas competencias, el conglomerado de empresas que algunos han llamado las máquinas de crecimiento, la Iglesia en sus múltiples denominaciones y sus discursos sobre lo que significa vivir bien y vivir en comunidad, los ideólogos y los expertos en el diseño y construcción y manejo de ciudades, los grandes terratenientes o propietarios de fincas urbanas, y esto debería de incluir a banqueros, etcétera, y la población en general. Es decir, independientemente del tamaño de la ciudad, del municipio, donde estemos haciendo políticas de uso de suelo y vivienda, este tipo de constelación de actores va a existir. Y es importante que esta constelación de actores o la constelación de actores concreta que está en una localidad pueda plantearse por lo menos las preguntas de qué se puede hacer para sacar adelante sus temas de suelo y vivienda en un mundo globalizado desde el lugar particular donde a los involucrados reales les tocó operar. Una conclusión muy general a la que podemos llegar, que está plasmada acá en el libro de Extraterrenal, es que en un mundo globalizado como el actual, las ciudades que han logrado posicionarse como centros financieros y comerciales a nivel internacional tienen los precios de suelo más altos y las ofertas de vivienda más desiguales. Hay una relación, queremos decirlo acá, entre el lugar que ocupa una ciudad en la economía mundial y la manera como está estructurado su mercado de suelo y vivienda. Pero en todas hay desigualdades. 2, mediante políticas públicas el Estado puede intervenir en la forma como se distribuyen los usos de suelo en las ciudades y la oferta de vivienda dirigida a los distintos grupos de ingreso. Pero las administraciones urbanas deben hacer frente a cambios de largo alcance que no se originan en sus fronteras y se relacionan con cambios tecnológicos o, como lo hemos dicho acá, a la innovación en las tecnologías de información, los procesos especulativos financieros internacionales registrados durante el presente proceso de globalización económica. Como decíamos, si tu pueblo exporta minerales para la construcción y China deja de crecer, tu pueblo va a sufrir económicamente. No importa si está en América, en África o en Asia. 3. Ante los intentos de los estados-nación por competir a nivel internacional, las ciudades tienen ante sí el reto de tomar decisiones para generar procesos de desarrollo habitacional y urbano incluyentes. Esto significa que deben de crear vivienda, espacios públicos y otros bienes comunes dirigidos a todos los sectores de la población. Las coaliciones políticas locales no están perdidas. Se ven obligadas, eso sí, a responder a las diversas necesidades de la población urbana y deben tomar decisiones que les permitan mejorar la calidad de vida en las ciudades o centros de población que les toca gobernar. De esta manera, las coaliciones políticas locales deben ponerse como una prioridad producir condiciones para que la ciudad pueda al mismo tiempo satisfacer las necesidades de sus habitantes y procurarse una mejor ubicación en la
red internacional de centros de población que compiten para un lugar del mercado. Finalmente cerraríamos con estas que llamamos en el libro puntos de reflexión para el debate público, porque sí entendemos que es complicado explicar cómo mis decisiones tienen que ver con los fenómenos tan amplios como la globalización o a mí qué me importa que esté pasando en China. Y el espíritu de este curso es no debemos de perder esa perspectiva, porque si la perdemos nos vamos a perder en los objetivos de política. Y por eso anotamos acá estos puntos de reflexión. Toda gran transición urbana desarrolla un arsenal discursivo que la justifica y la legitima, y legitima la acción de sus protagonistas. El ascenso del urbanismo radiante chino, como ejemplo de lo que está ocurriendo en el mundo, cuestiona el urbanismo como lo conocíamos en Occidente y en particular el urbanismo que surgió de Estados Unidos, de la gran ciudad horizontal con movilidad que depende en gran medida del automóvil. Dos, los habitantes en todas las ciudades del mundo comparten la experiencia de resolver lo mejor posible sus necesidades de vivienda y hacer frente a los grandes procesos como la globalización de la economía, la persistencia de la desigualdad y el cambio climático. Tan los habitantes de todas las ciudades del mundo comparten esa experiencia que los diásporas, la migración internacional ha formado redes de colaboración internacional para resolver problemas de vivienda mediante remesas, por ejemplo. 3. A nivel mundial, la renta del suelo es uno de los principales factores que dan forma a una ciudad. Por lo tanto, es clave en el entendimiento de los patrones residenciales de las personas. Por lo tanto, las políticas públicas locales deben de darle mucha importancia al tema de cómo se construye localmente la geografía de rentas del suelo, porque la geografía de rentas del suelo también es una geografía de condiciones de vida, una geografía del bienestar local. 4. Una ciudad muy segregada es negativa, no solo porque la segregación es perversa en sí misma, sino porque, visto desde la perspectiva de vastos sectores de la sociedad, pues lo que no se tendría en una ciudad muy segregada es acceso a oportunidades de acumulación por la vía de la plusvalía urbana. Y finalmente cerraríamos diciendo que las situaciones de crisis como la generada por el COVID-19 agudizan los problemas urbanos preexistentes. Las políticas públicas para atenderlas deberían de construir mejores condiciones para habitar en la ciudad. Una crisis es también una oportunidad, sin embargo, a menudo las oportunidades son acaparadas por los mismos de siempre. Entonces, si la situación de crisis agudiza problemas, tal vez lo que necesitamos hacer es pensar cuál era el origen real de estos problemas y tratar de intervenir en eliminar las causas de los mismos y estar preparados para el siguiente evento, para la siguiente crisis, para la siguiente transición que llegue a nuestra ciudad. Con esto cerramos, no queremos dejar una nota de pesimismo, pero sí queremos señalar que es muy importante pensar desde lo local las implicaciones que tiene la globalización en la manera como funcionan los mercados locales, regionales, nacionales de suelo y vivienda. Y esto incluye la oferta de financiamiento, la articulación o la estructura corporativa que tiene las empresas que satisfacen el mercado inmobiliario, en el sector financiero, en el sector desarrollador inmobiliario, el sector de la construcción, porque la disputa por el mercado de suelo y vivienda es una fuente de conflictos que giran en torno a la apropiación de los beneficios que dichos mercados generan. Y los gobiernos de los distintos órdenes de gobierno sí pueden hacer algo. Y los grupos organizados de la población también pueden hacer algo para tratar de enfrentar este tipo de situaciones. Lo peor que nos puede pasar como consumidores es quedar a expensas de un mercado que ni es competitivo, ni es eficiente, y un gobierno que no tiene mucha capacidad de intervenir para mejorar la situación. En esas situaciones, lo que queda es las redes de confianza, las familias, el apoyo mutuo y la sabiduría de entender en qué mercado estamos invirtiendo. Lo vamos a dejar ahí por hoy y nos vamos a simplemente recordar que
El curso de políticas de uso de suelo y vivienda está usado como libro de texto este libro que se llama Extraterrenal, cómo hacerse de una casa con o sin ayuda del gobierno, publicado por la Academia Jalisciense de Ciencias, y el texto está disponible en las bibliotecas de la universidad, en 3 de ellas, CUSEA, CUAD, Cuballes, en la Biblioteca Pública de Pihuamo, y está disponible en venta en Amazon y en Mercado Libre. A los alumnos que toman este curso normalmente les decimos que no es obligación comprar el libro porque ahí está en las bibliotecas, pero si lo compran, lo agradecemos. Nos vemos en la siguiente sesión.